Pues muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alexis Arzo, soy investigadora en el programa de energía acá en el Instituto de las Américas. Bienvenidos a todos a nuestro webinar sobre la energía en Perú, hasta el panorama energético de Perú hasta el 2030. Em, yo aquí tengo 10 de la mañana en San Diego, California, entonces creo que podemos ya empezar. Veo que hay mucha gente que sigue viniendo, pero no van a perder nada de mi introducción y la verdad es que quiero dar más espacio y tiempo a nuestros expositores que tenemos muy distinguidos esta mañana. Tenemos 4 presentaciones. eh, 2 presentaciones del Eleodoro Mayorga Pedro Gamillo y 2 comentarios también. Entonces, los que me conocen o los que vienen a nuestro webinar de pues a todos nuestros webinars ya saben más o menos cómo funciona, pero lo que esperamos tener es una conversación con todos después de las presentaciones formales. Hoy tenemos mucho material y muchas presentaciones y espero tener tiempo para preguntas, pero además queremos terminar en 1 hora para que puedan salir a almorzar. Entonces, vamos a empezar con las palabras de bienvenida de Víctor Vargas, presidente del Consejo Directivo de CEPLAN. Luego pasamos directamente a la presentación de Eleodoro Mayorga, exministro de Energía y Minas de Perú. Y luego tenemos la presentación de Pedro Gamillo, ex viceministro de Energía de Perú y también coordinador de energía de COP20. Y luego tenemos un comentario de Freddy Vargas, director nacional de Prospectiva de Estudios Estratégicos de CEPLAN en Perú. Y espero tener un poquito de tiempo para preguntas y respuestas después de eso. Para los que ya conocen esta plataforma, eh, perdón, pero voy a explicar muy rápidamente cómo se hace. Al lado derecho de su pantalla, algunos ya encontraron, por ejemplo, el chat. Y ese es donde pueden, si tienen algún problema, pueden escribirme. Si tienen una pregunta, por favor, ponga mi nombre, Alexis, al principio para que sepa que es para mí y voy a intentar de resolver el problema. También tenemos la opción de escuchar por teléfono si tienen algún problema con la plataforma web, y también toda esta presentación será grabada y las presentaciones estarán ya pronto en nuestra página web para descargar. Y luego, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en la parte que dice preguntas. Voy a moderar la sesión de preguntas y respuestas. Y lo que podemos hacer es, si tienen una pregunta, yo lo voy a poner en la pantalla para que vean todos y nuestros expositores pueden responder. Pero no quiero tomar más tiempo, ya son las 10:02. Quiero, la verdad, pasar a la parte más interesante de nuestra presentación, que es la parte de ese plan. Y quiero agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, Intercap Energy Systems, y muy agradecidos a CEPLAN por estar con nosotros hoy y para dar tantas presentaciones de nuestros distinguidos expositores. Entonces, para la palabra de bienvenida, Víctor Vargas, presidente del Consejo Directivo de CEPLAN. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Muchas gracias y muy buenos días. Quiero un poquito presentar a CEPLAN y cuál es el rol que cumplimos en el Estado peruano. Es una institución bastante joven, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y nuestro principal objetivo es contribuir a mejorar las políticas públicas que realiza el Estado a través de la identificación de riesgos y oportunidades que enfrentan nuestros países en este proceso de acercarnos a una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos y del desarrollo. En este contexto lo hacemos a través del análisis, los estudios estratégicos y prospectivos de los diferentes temas que creemos que son relevantes para el desarrollo nacional. Obviamente, en este contexto, el tema de la energía es un tema crítico para cualquier país y más aún creemos para nuestro país, En ese contexto, todos tenemos claro de que el tema de energía es un tema clave. Si un país enfrenta costos altos de la energía o interrupciones o problemas de oferta, va a tener serios impactos en el crecimiento económico y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Y más aún a esto se suma de que el mundo actualmente está enfrentando un contexto de cambios tecnológicos bastante profundos en este sector. Entonces creemos que este debate va a contribuir a explorar lo que el Perú enfrenta como oportunidades y como riesgos en este sector.
y es razón por la cual estamos también participando de todo este proceso. Finalmente, sí me gustaría agradecer al Instituto de las Américas por esta oportunidad de poder generar este debate breve, pero a la vez intenso, en este tema tan importante como es la energía y las perspectivas de energía para Perú y para las Américas del 2000, de los retos de la energía en todo caso. Bueno, solo con eso quiero sí terminar y ceder las palabras al resto de los invitados, que realmente son los invitados más de fuerza para poder realmente entrar a los temas técnicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces pasamos a la presentación del señor Mayorga. Muchas gracias, Eleodoro. Buenos días con todos. Es verdaderamente un placer estar en este webinar y tener la oportunidad de presentar algunas ideas en cuanto al futuro energético del Perú. Este trabajo se comenzó, adelante por favor, hay bastantes láminas, así que les agradecería que las vayan pasando con cierta rapidez. Este trabajo se genera de esfuerzos que se vinieron haciendo en el Ministerio de Energía y Minas con miras a ver qué debe seguir en el desarrollo del país en las próximas 2 a 3 décadas. En la presentación haremos primero dónde está la economía del Perú, qué dificultades tiene, cómo el Perú es hoy día un país emergente. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en la última década, porque para hacer planeamiento hay que mirar con una cierta retrospectiva, y luego vamos a mirar hacia adelante. Y creo que hacia adelante una de las grandes dificultades, que no solo Perú, sino que el planeta debe tener en cuenta en términos de energía, es cómo hacer frente a los problemas de cambio climático. Adelante. La siguiente. La siguiente. Bueno, para aquellos que conocen Perú, saben que el Perú ocupa una posición en América Latina y ha sido uno de los países en los cuales en las últimas décadas se han dado cambios económicos sustanciales. Hablar de energía sin fijarse en la economía es hablar ciego. El Perú pasó de una economía en la cual el Estado jugaba un rol central a una economía abierta, a una economía en la cual se comercializa abiertamente, se tiene un sistema dual de monedas, hay acuerdos de libre comercio, no hay discriminación a la inversión privada. O sea, es una economía abierta al mundo hacia adelante. Y creo que los peruanos hemos aprendido a vivir y a seguir dentro de este régimen. Siguiente. Siguiente. Hemos venido creciendo y hemos venido creciendo muy rápido. Hoy día Perú es uno de los países con una tasa de crecimiento más alta en Latinoamérica. Estamos por encima de economías que progresan como Chile y Colombia y muy por debajo de otras. La siguiente. Pero Perú tiene problemas de pobreza. Yo creo que se saltearon una lámina con estos dos mapas, porque creo que es bueno darse cuenta de que el crecimiento necesita encaminarse a resolver las soluciones en áreas en las cuales la inclusión social es aún débil. El Perú, si uno mira su población, si uno mira sus regiones, tiene todavía en el sur unas zonas de extrema pobreza que hay necesariamente en los próximos 10 años que cambiar. Perú se acerca a los países más competitivos y este es un gráfico que muestra que en muchos aspectos hemos venido progresando, acercándonos a los éxitos que ha tenido, por ejemplo, la economía chilena. Pero nos faltan cosas por hacer en términos de instituciones, en términos de infraestructura, en términos de educación, en términos de disposición para tomar desarrollos tecnológicos. Yo creo que estos aspectos son importantes cuando uno mira hacia adelante. Siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? En los últimos 10 años, que Perú ha crecido a tasas del 6%, hemos contado con gas natural, el cual ha permitido que podamos nosotros generar electricidad de bajo costo y ha permitido comenzar a sustituir importaciones en muchos campos de la demanda. Hemos visto también estos 10 años un cambio social muy grande. El hecho de que la demanda, por ejemplo, del gas licuado, el gas en cilindros, aumente a las tasas que se ha venido registrando, muestra de que hay un cambio social. Es tiempos en los cuales la incorporación de la mujer al mundo del trabajo se ha venido dando.
Y esto se va a acelerar en los próximos años. Vamos también viendo que el beneficio del crecimiento se traduce en ciudades con una alta concentración de tráfico. Y esto nos hace sentir de que necesitamos desarrollar hacia el futuro la posibilidad de transportes masivos. Perú es un país que tiene muchísimos recursos. Hidroelectricidad es uno de ellos, pero también tenemos una serie de recursos solares, recursos eolianos de gran calidad que tenemos que necesariamente aprovechar. Y cómo llevar adelante ese balance creo que es el reto de los años que vienen. La siguiente. Los 10 últimos años han sido marcados por la llegada del gas de camisea. Y han sido marcados porque hemos visto que hemos aumentado en todo el consumo de todos los combustibles, en particular aquellos de mayor calidad, gas natural, diésel, gasolina, y hemos venido dejando de lado los combustibles tradicionales como el carbón y la biomasa. A ver, siguiente. Siguiente. Esto se ha sido, digamos, el resultado de la llegada del gas de camisea a partir del año 2004. El gas en Perú es sumamente barato. Si hoy día criticamos que Henry Hub está a $2.50, $3, en el Perú el gas en boca de pozo comenzó costando $1. Y esto ha sido así hecho posible de que todo el desarrollo de estos años se ha hecho en base a electricidad de un costo muy barato. El gas de camisea trajo líquidos que, si bien se venden a precios internacionales, aún nos permiten contar con un suministro seguro. Siguiente. Esta es la situación actual. De una situación en el año 2003 en el cual el 80% o más era hidroelectricidad, hoy en día tenemos 50% de hidroelectricidad y 50% de energía térmica basada en gas. Hemos comenzado un pequeño avance en términos de energía solar, en términos de energía eoliana, en términos de microcentrales hidroeléctricas de menos de 20 megawatts, pero es todavía muy incipiente. Y necesariamente tenemos que fijarnos fechas y tenemos que fijarnos metas para ir aumentando esta porción de renovables y continuar, ¿no?, desarrollando hidroelectricidad de manera que la parte térmica sea cada vez menor. Siguiente, por favor. El cambio en términos de matriz se ve en este gráfico, y si ustedes ven la porción de combustibles, van a ver que hay una aparición de gas que es muy importante. O sea, toda esta parte naranja y este aumento de consumos de solar son cambios que se han venido expectando. Siguiente, por favor. Entre tiempo, hemos aumentado el consumo de energía per cápita. El Perú hoy en día ha logrado crecer sin necesidad de aumentar su intensidad energética. Es decir, por cada unidad de producto estamos necesitando un poco menos de energía, lo cual es un gran avance. Y per cápita hemos aumentado sustancialmente y nos colocamos ahora aún por debajo de muchos países, pero con expectativas de crecimiento sumamente interesantes. Siguiente, por favor. El gas de camisea ha permitido también sacar adelante proyectos de exportación. Si uno mira el conjunto de recursos que dispone Perú, gas es uno de los más importantes y ha permitido este cambio en la balanza comercial del sector. Pero si miramos el conjunto de recursos hídricos, gas, renovables, el Perú está llamado a ser un hub de exportación de energía. O sea, Perú debería hacer un esfuerzo mayor por conectar sus redes eléctricas, por conectar sus gasoductos y prepararse a permitir al conjunto de la región de disponer de energía que permita la transición de largo plazo. El gas hoy día nos permite tener un balance en términos energéticos positivo, aunque por diferencias de precios, por lo menos hasta el 2014, ha sido negativo. Con la baja de los precios del petróleo y de los derivados del petróleo, hoy día el Perú tiene un excedente de balanza comercial favorable. El siguiente. ¿Qué podemos en consecuencia pensar hacia el largo plazo? Primero, mantener la competitividad de nuestro abastecimiento.
En segundo lugar, aumentar la seguridad y el acceso universal. En tercer lugar, desarrollar de manera más sostenible el conjunto del balance energético con menos impacto ambiental y con menos emisiones. Y en tercer lugar, último lugar, participar en el desarrollo de los mercados regionales. Creo que estos son los grandes objetivos para una visión de mediano plazo, por lo menos. Adelante. Siguiente. Los ejercicios que se han hecho se han basado en supuestos. En primer lugar, que la economía peruana sigue creciendo. No digamos al 6%, se puso un caso 6,5% en este ejercicio, de manera a probar que en cualquier escenario de crecimiento se cuenta con energía en reservas y en infraestructuras que permitan lograr ese tipo de tasas. Creemos que una economía peruana creciendo a 4,5% estaría colocándose aún a la cabeza de la región. Los precios, vamos a seguir aquellos que están a nivel internacional. Hay, como decía, disponibilidad de recursos muy grandes y lo que queremos es ir aumentando la porción de renovables. Quizás al mediano plazo duplicar la contribución de renovables. Lo que creemos es que en esta primera transición al 2025 al 2030, el gas va a ocupar el lugar más importante y que posteriormente vamos a ir incorporando con mucha mayor facilidad a través de soluciones híbridas el aporte de los renovables en una proporción mayor. Siguiente, por favor. Vamos a ir pasando las láminas con más rapidez, por favor. En primer lugar, este es el resultado de las cantidades de energía que se necesitarían. El Perú al 2025, es decir, en la década que viene, debe prácticamente doblar su consumo energético. O sea, eso significa crecer, eso significa tener que hacer para poder abastecerse la misma cantidad de infraestructura energética que la que hemos hecho en toda la historia, en los próximos 10 años. Si es que podemos lograr. Siguiente, por favor. De ahí que se necesita hacer políticas de conservación, se necesita hacer cambios en muchos sectores, cambios para los cuales no tenemos necesidad de buscar tecnologías nuevas. Las tecnologías están disponibles a nivel del sector residencial, de la iluminación, de los sectores industriales y del sector transporte en particular. No necesitamos aquí cambios tecnológicos nuevos, sino simplemente incorporar aquellas cosas que se han quedado afuera por el hecho de contar con gas barato, por el hecho de contar con un sistema basado en decisiones del sector privado que mira más corto plazo que largo plazo. Siguiente. En términos de productos de petróleo, la demanda va a aumentar. Probablemente pasemos de 210.000 barriles por día de consumo a menos de 300.000 barriles por día de consumo. La siguiente. Y en el caso del gas, la demanda va a aumentar también significativamente. Probablemente en los próximos 10 años tendremos que duplicar o quizás más el volumen de gas que consumimos. Esto significa que para poder avanzar necesitamos la infraestructura en consecuencia. Necesitamos desarrollar una red nacional de gasoductos. Se está construyendo un gasoducto hacia la zona sur, que es la zona más pobre del país, con esperanzas de que en ella se dé un desarrollo industrial, y tenemos que construir un gasoducto igual hacia la zona central y hacia la zona norte. En el largo plazo tenemos que tener, así como hoy día cuenta el país, una red integrada de electricidad, una red integrada de abastecimiento de gas. Esto nos va a permitir a todos disponer de aquello que es el recurso más disponible. Cuando esto se tenga desarrollado, va a ser muchísimo más fácil incorporar las soluciones renovables y hacer del sistema peruano un sistema quizás ejemplar a nivel internacional. Adelante, la siguiente. Este sería el balance. Las cifras están ahí, ustedes las podrán revisar con cuidado aquellos que deseen. Adelante. Esta es la red de gasoductos tal cual se plantea. Como digo, estamos trabajando en el sur, pero además del sur habría que construir una red hacia el norte, habría que desarrollar un par de anillos alrededor de Lima y de la zona industrial central del país y poder interconectarnos con los países vecinos hacia el norte y hacia el sur.
Hemos conversado últimamente que con Bolivia podríamos tener un acuerdo muy importante para poder abrir la posibilidad a los bolivianos de acceder a los mercados en la costa del Pacífico y en paralelo poder acceder nosotros los mercados en la zona del este del continente. Adelante. Bueno, estos son los resultados de la proyección. Yo creo que podemos pasar rápidamente estas láminas. Estos son los resultados a nivel de los productos líquidos, de los hidrocarburos líquidos. Adelante, siguiente. Este sería el términos de electricidad. Muy importante remarcar que nosotros, frente a los problemas de cambio climático, ya hoy día tenemos el 60% de la electricidad en base a fuentes renovables y que esta proporción la podremos manejar hacia adelante con mayor facilidad. Adelante, siguiente. Esta es la cantidad de renovables. Esperamos que esta fecha 2017 se concretice. Es cuestión de mantener, digamos, las políticas que en este momento se tienen planteadas. Adelante, siguiente. ¿Cuáles son, en consecuencia, los grandes retos y oportunidades que tenemos? Primero, hay que invertir. Yo creo que hay una cantidad de inversión importante en términos de electricidad y en términos de gasoductos. Creemos que tenemos que mantener, para lograr estas inversiones, un manejo macroeconómico ortodoxo, pero no puede regresar a políticas populistas, a políticas de subsidio, que solamente van a entorpecer las posibilidades de crecer hacia el largo plazo. Tenemos capacidad para reducir la importación petrolera. Y creo que esto pasa por soluciones a nivel del mayor uso del gas, como de relanzar la exploración y de abrirse a inversiones para modernizar el sistema energético ligado a los hidrocarburos. Y tenemos que preparar la transición para pasar del gas a una política efectiva de reducción de emisiones de gases a efecto invernadero. Siguiente. Estas son las inversiones. Hay necesidad de doblar. Y no es que al Perú le falte posibilidades de acceder al financiamiento. Lo que necesitamos es dinamizar la manera como se promueven estos proyectos y dar las reglas para que esto se cumpla. Adelante. La idea es, al final, que el crecimiento económico que hemos tenido en estos últimos años, crecimiento que ha venido con una mayor contribución de gas, no hemos depasado, sino que hemos seguido esta tendencia y nos lleve a separar las curvas, a tener una economía que crezca, ya no sin una cantidad de emisiones como se ha venido haciendo hasta ahora. Siguiente. En Perú, el problema de las emisiones está más ligado a la deforestación que a Bueno, para concluir, yo quisiera remarcar 2 o 3 puntos. En primer lugar, que el Perú dispone de una base de recursos energéticos muy importante, mucho mayor a sus necesidades. El Perú, la siguiente, vayamos a la lámina final. Yo diría que el Perú dispone de una posibilidad, yo decía, en términos de recursos naturales muy importante que nos permite colocarnos adelante de muchos otros países. Estamos en una etapa de desarrollo en la cual el consumo energético va a seguir intensamente correlacionado con el crecimiento económico. Tenemos aún sectores importantes como la minería, como el desarrollo industrial, en las cuales hay posibilidades de reducir a través de programas de conservación los consumos como tal. Tenemos recursos, tenemos que mejorar el acceso a la energía. O sea, aún a nivel del campo hay un 20-30% de peruanos que aún no tienen electricidad. Yo creo que en la década que viene, en los 20-30 años, esto se puede hacer, y esto se puede hacer en base a una combinación de extender las redes y de darle un espacio más grande a las energías renovables.
Hay mucho para hacer en términos de políticas para mejorar la competitividad, reduciendo el impacto. Aquí el sector transporte es central. Quizás los grandes ingresos de los peruanos se miden a nivel de la construcción y a nivel de la congestión en las ciudades. Y yo creo que esa etapa tenemos que doblarla en los años que vienen. Y yo creo que un compromiso del gobierno en términos de planificar esto de manera mucho más seria nos ayudaría a mejorar sustancialmente. Sin planificación, yo no creo que va a haber posibilidades para abrir el espacio que deseamos dar a las renovables, ni para lograr las metas de conservación que estamos aquí planteando. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleodoro. Y pues esa fue una presentación súper interesante y pues nos dio un panorama pues es una buena apertura a la discusión más tarde, pero quiero pasar la palabra rápidamente a nuestro segundo expositor, señor Pedro Gamio Aita, quien fue negociador de energía en la COP20 y también ex viceministro de Energía de Perú. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Siguiente, por favor. Bueno, el panorama energético mundial nos lleva definitivamente a una marcada dependencia de los combustibles fósiles. Esto ya no es sostenible. El cambio climático está golpeando duramente al planeta y el Perú, sin ser un país importante en emisiones, está entre los 10 países más afectados con el cambio climático. Por lo que hagamos en los próximos 15 años va a ser determinante para poder asegurar lo bueno avanzado en términos de calidad de vida y también, evidentemente, de tener un modelo país que responda a lo que yo llamo, y que no deja de ser importante en el marco constitucional, una economía social de mercado ecológica. Para ello, nosotros definitivamente tenemos que trabajar la diversificación de la matriz energética del Perú como una variable estratégica, de la mano con mayor eficiencia en los sistemas fundamentales que tienen que ver con la vida moderna. Siguiente, por favor. Es importante darnos cuenta que el Perú, por falta de dominio tecnológico, si lleváramos al fútbol la brecha en ciencia y tecnología, al Perú le harían 40 goles y América Latina en su conjunto. Este es un tema fundamental que debemos corregir para hacer diferente esa foto del día de hoy, que producimos una similar cantidad de gases de efecto invernadero que Dinamarca o Nueva Zelanda, no obstante que estos países producen 4 o 5 veces más que el país. Entonces tenemos un reto fundamental en educación, ciencia y tecnología de principal prioridad. Siguiente, por favor. El panorama energético mundial nos habla de compromisos y de metas que ahora ya incluyen a los grandes consumidores como Estados Unidos y China. Y ello nos obliga definitivamente a hacer ajustes y a mejorar lo que el ingeniero Mayorga ha llamado muy bien la urgente necesidad de trabajar el planeamiento estratégico en la gestión país. Siguiente, por favor. El modelo energético que tenemos hoy no es sostenible. Ya hay países que han empezado a exigir la huella de carbono en el mercado internacional, en algunos productos, por ejemplo, los alimentos. El Perú puede tener 20 tratados de libre comercio, pero si no cambia la huella de carbono y también la huella ecológica, haciendo un país sostenible vamos a tener problemas de competitividad. Y eso lo podemos lograr. Lo que tenemos que hacer es mejorar sustancialmente la capacidad de gerencia del país. Siguiente, por favor. Aquí vemos lo que ha sido el éxito de un ciclo expansivo de la economía peruana, uno de los más largos, que ha tenido dos bondades fundamentales. Lo que ya es conocido por todos, que es el precio alto de las materias primas,
fundamentalmente minerales, y la otra gran ventaja que muy bien mencionó el ingeniero Mayorga es contar con energía a costos muy competitivos. Esta sinergia ha hecho que el Perú crezca en cifras extraordinarias. Hoy han bajado los precios de commodities importantes que el Perú exporta al mundo y al mismo tiempo ya no hay la posibilidad de crecer a ese ritmo. Ello obliga a una labor más fina y mucho más disciplinada en la reingeniería de la reforma del Estado de segunda generación, que nos permita ir de la mano con un emprendimiento muy importante que se da en diversas actividades económicas y haciendo que la energía no sea una barrera, sino más bien sea el factor sinérgico transversal que transforme este crecimiento en haciéndolo sostenible. Siguiente, por favor. El Perú, sin considerar el cambio climático, por un informe muy claro del Banco Mundial, pagamos una cuenta importante por prácticas inadecuadas, por ejemplo, en el manejo del recurso agua. El Perú tiene una gran ventaja. La canasta básica familiar es básicamente artesanal, es decir, el Perú no se basa en su dieta familiar en productos elaborados. Pero eso que es una ventaja, hoy estar siendo amenazada por el hecho de que no cuidamos recursos vitales como es el agua, el suelo y el aire. El 50% del agua que utilizamos los peruanos, del agua dulce, está contaminada y ello obliga a una gerencia país diferente, mucho más cuidadosa en su relación con los recursos naturales, con la naturaleza. Siguiente, por favor. Los estudios, este es un estudio hecho a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, muestran que el impacto del cambio climático va a ser significativo en nuestra economía. Puede comprometer de manera íntegra el presupuesto destinado a salud y parte importante el presupuesto de educación. Actuar hoy tiene un costo de oportunidad muy importante que va a ser diferente de acá a los próximos 10 o 20 años. Y claro, esto está condicionado a lo que finalmente resuelva la COP21 en París y lo que se dé a nivel del régimen de cambio climático en el mundo global. Pero nosotros no debemos esperar que el problema se agrave. Tenemos que hacer trabajo de prevención. Siguiente, por favor. Donde más se juega el cambio, y ya lo mencionó el ingeniero Mayorga, es en la gran reforma del transporte. Lima puede tener otra foto como las principales ciudades del Perú. Podemos electrificar el transporte, reduciendo emisiones y haciendo de Lima una ciudad amigable con el ciudadano de a pie, generando el clima propicio para que haya muchas ciclovías. Pero para eso necesitamos acabar con esa mala costumbre de que cada nueva administración quiere empezar la historia del país de nuevo, y eso se repite en el gobierno local. Es urgente respetar un planeamiento de objetivos de corto, mediano y largo alcance que nos permita profundizar esta reforma del transporte, tener un metro de Lima en 6 líneas troncales con rutas alimentadoras con buses a gas natural, promover con incentivos tributarios los vehículos eléctricos, avanzar, no como hoy que se ha frenado la masificación del gas en transporte. Necesitamos hacer que el transporte de carga de personas e interprovincial sea utilizando el gas natural licuefactado. Los estudios muestran que en la vida útil de estos equipos logramos 30% de ahorro. La variable es optimizar más el gas, ya no tanto en el sector eléctrico, que ha avanzado muchísimo, sino reorientar el gas hacia donde tiene un uso más eficiente, que es transporte, industria y hogares. Y más bien en generación eléctrica, acentuar con un esfuerzo de eficiencia el tema en renovables, donde el Perú tiene un gran potencial mayoritariamente desaprovechado. Siguiente, por favor. Un elemento que no puedo dejar de mencionar es la informalidad. En el Perú todavía es más barato ser informal. Y mientras esa figura se dé, vamos a tener una gran barrera, porque es como que las reglas de juego no son igual para todos. Tenemos que hacer que el Perú, mediante un trabajo muy fuerte en educación, lograr que las reglas de juego sean respetadas por todos, los de arriba, los
la clase media y el sector, el pueblo. El Perú tiene que generar un Estado transparente, creíble y revertir una confianza social que no es el valor común entre peruanos, sino más bien la desconfianza. Este es un aspecto importante. Pero vamos a el potencial. Miren ustedes, en agua tenemos un potencial hidroenergético de los mejores y hemos aprovechado un porcentaje que con la justa llega al 5% de ese potencial. En viento, ni qué decirlo, solamente hemos logrado 232 megavatios a la fecha. En solar estamos en casi 100 megavatios. Biomasa, lo mismo. El Perú tiene recursos importantes que no aprovecha, como es la bioenergía. Tenemos la misma condición que Finlandia, somos un país de potencial forestal, pero importamos madera e importamos muebles de madera y no hemos logrado trabajar las plantaciones forestales para incorporar el sector forestal en la economía del país. Y ni qué decir que solo Lima maneja los residuos sólidos generando energía a partir de la basura, otro reto urgente. Y la geotermia, donde tenemos 3.000 megavatios, todavía no hemos puesto en valor, algo que haría que la región del sur del Perú, Tacna, sea autosostenible, gracias a este potencial, que tiene la virtud de entregar energía 24 horas del día. La geotermia. Siguiente, por favor. Esto ya fue mostrado por el ingeniero Mayorga, muestra el avance, pero todavía es tímido en relación a lo que podemos hacer. Hay un planeamiento donde trabajó también el ingeniero Mayorga y que me parece importante, la nueva matriz energética que se trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí se fija una meta de 20% al 2040 para las energías renovables alternativas. Yo creo que debemos trabajar ese objetivo y como ahora estamos definiendo las contribuciones, yo estoy de acuerdo con lo que WWF ha planteado a nivel Perú, que vayamos al 2030 en un esfuerzo que nos lleve como meta un 10% de participación de las energías alternativas, porque el informe técnico trabajado por el COES, que es el Centro de Despacho de la Energía Eléctrica en el Perú, muestra que por las limitaciones del sistema radial en el Perú no podemos avanzar más rápido, pero sí el 10% es técnica y económicamente viable. Pero ello está supeditado evidentemente a llamar a más subastas que estén amarradas, como la promoción de hidroeléctricas, con el mercado andino de energía. Es decir, el Perú debe de hacer que el factor mercado de energía ya no se vea solo como nuestras fronteras, sino superar el paradigma decimonónico de las minas de Arica, como llaman algunos filósofos, y pensar más bien en la integración de una región. Podemos satisfacer las necesidades de energía del norte de Chile, podemos ayudar a Colombia en su plan de exportar energía a Panamá y Centroamérica, y esta gran oportunidad puede ser que la energía se convierta en un factor que empuje el PBI hacia adelante en el crecimiento país. Siguiente, por favor. Este es el cuadro que se trabajó a nivel de la nueva matriz energética y aquí me parece importante destacar evidentemente el 20% de participación de energías renovables alternativas al 2040, lo que significa esencialmente, se llama energías renovables alternativas a todas las tecnologías limpias menos el agua. Hidroenergía forma parte del régimen en tanto beneficios, pero no para el cómputo del porcentaje de acuerdo a la ley peruana. Y otro objetivo estratégico donde el Perú tiene mucho que aprender del mundo, y las medidas han sido mencionadas por el ingeniero Mayorga, es la eficiencia energética. Nos damos el lujo de desperdiciar muchos recursos cuando vemos Lima, no en horas punta, ahora incluso podemos hablar de días punta, por la gran congestión que se da en el tema de transporte. Pero también tenemos que ver con sobrecostos en salud pública. Por ejemplo, la existencia de más de 2 millones de peruanos que todavía sufren la contaminación en espacios cerrados, intramuros, en la vivienda pobre rural, donde todavía se cocina sin seguir un protocolo eficiente, y ese CO2 contamina a la mujer, contamina al niño, contamina al anciano, y es un elemento importante que debemos priorizar en las políticas públicas, porque hay que incorporar a esos ciudadanos al mundo moderno, haciendo que usen más eficientemente la biomasa, la bioenergía, y al mismo tiempo reducir el impacto que genera la contaminación en salud pública. Siguiente, por favor.
Esta foto es muy reveladora porque muestra que el país al día de hoy depende de los hidrocarburos en un 80%. Esto puede cambiar de una manera innovadora, creativa, inteligente y aprovechando la ventaja que hoy tiene el mundo, que las tecnologías renovables están aceleradamente bajando en sus costos. Al extremo que en el escenario próximo del 2019-2020 estamos hablando de que la tecnología eólica va a estar muy cerca del gas natural y de la hidroenergía. Y esto evidentemente permite usar racional y responsablemente, de manera responsable, nuestro gas natural, donde es más eficiente, como ya lo dije, que es transporte, que es hogares, que es industria, y finalmente aprovechar más el gas natural en el reto de la petroquímica, que todavía no lo podemos hacer realidad. Siguiente, por favor. Este cuadro ya fue mostrado. Siguiente. Este cuadro lo que refiere es que, si bien contamos con recursos importantes de gas natural, hay ciertos problemas en el trabajo de infraestructura de transporte y también ciertos retrasos en los programas exploratorios que obligan a un manejo mucho más eficiente de la matriz energética del Perú, que tiene que orientarse a promover más el agua y las renovables alternativas en la satisfacción de necesidades energéticas, no solo del Perú, sino dentro de nuestro plan de exportación de energía, que va a asegurar una infraestructura nunca antes vista en el Perú, de una avenida ancha de transporte de la electricidad desde nuestra frontera norte hasta nuestra frontera sur. Este es un elemento importante. Los estudios ya están hechos. Falta acelerar la decisión política. Podemos lograr que el hub energético andino ayude muchísimo a transformar el país y los menores ingresos que tenemos hoy por menores ventas o menor precio de nuestras materias primas, de alguna manera se vean neutralizados con el incentivo que significa ser parte con Colombia de un hub energético andino que le venda la energía que hoy necesita el norte de Chile y que hoy necesita Centroamérica, haciendo que Perú, junto con Colombia, constituyan los líderes de la región en dotar de energía limpia y económica a los países que la necesitan. Y evidentemente, en la medida en que Colombia entregue más energía a Centroamérica, va a necesitar el apoyo de Ecuador y de Perú. Y en el caso de Chile, ni qué decirlo, los argumentos son contundentes. Y hay un elemento adicional que debo subrayar. En la medida en que avanzamos en el concepto de seguridad energética, ayudamos al concepto de seguridad alimentaria. Y eso forma parte justamente de la visión del planeamiento estratégico, porque el Perú tiene mucho que cuidar en su biodiversidad. Y en un manejo sano e innovador de su matriz y de la diversificación de su matriz energética puede ayudar a que cada vez mejor el Perú gane terreno en seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Y cuando hablo de seguridad alimentaria, hablo, por ejemplo, de que en el Perú se han sacado prototipos importantes de proyectos, por ejemplo, de bombas de agua eólicas, solares, que atienden a pueblos aislados del país y que pueden promover los usos productivos para que el Perú no sea un país fracturado, sino cada vez más inclusivo, pero no regalando las cosas, sino construyendo capacidades en los sectores más remotos de un país tan biodiverso como es el Perú. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, lo que consideramos es que el país tiene un urgente problema de gerencia, que hay pasivos que deben curarse, que hay formas de relacionarnos en el sistema productivo y de transporte que deben ser sustancialmente cambiados, que necesitamos lograr que los primeros de la clase en el Perú sean los que gestionen el país, que participen en la vida pública. Y acá necesariamente tengo que tocar el tema de la pendiente reforma política, que revalorice las formas transparentes y legítimas de reconstrucción del sistema político peruano para lograr que tengamos los mejores dirigentes en la conducción del país y no sea esta tan errática como lamentablemente ha sido en los últimos 30 años y cada vez el indicador ha sido más preocupante. Y otro elemento que no podemos dejar de mencionar es un objetivo que quedó pendiente en la última COP20, el constituir a nivel de la Alianza del Pacífico un centro de transferencia de tecnología que nos permita un puente de conexión directa. El Ministerio de Energía lo hizo con un acuerdo con Holanda,
pero hubiéramos querido que esto forme parte del acuerdo de la COP misma, para que la Alianza del Pacífico sea bendecida con la principal debilidad que tiene la región, que es la falta de dominio en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Eso ha sido excelente también y tenemos muchas preguntas. La verdad es que tenemos un debate intensivo al lado derecho aquí con mucha gente sobre el rol del gas natural, el papel del gas natural en Perú y el papel de fuentes alternativas que pues de que podemos hablar un poquito después, pero quiero pasar la última presentación, el último comentario, si lo podemos decir, a ese plan, a Freddy Vargas. Muchas gracias y espero poder volver a este debate intensivo que tenemos acá vía chat más tarde. Sí, perfecto. Buenos días. Vamos a hacer una presentación bastante pequeña nada más respecto a los temas de las tendencias mundiales que ya han sido mencionadas por nuestros dos expertos previamente, pero que queríamos sintetizar para poder darle un marco lógico también a las preguntas que vamos a tener a continuación. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, lo primero que tenemos que ver y que ya ha sido mencionado tanto por los doctores Mayorga y Gamio es el tema del cambio climático, que en realidad, como todos sabemos, está relacionado a los gases de efecto invernadero, que sobre todo el CO2, que estaban calentando nuestra atmósfera, ¿no? Y en realidad aquí tenemos dos cosas que se están haciendo en el mundo. La primera es bajar el CO2 tanto en la producción de energía, en los cuales hay trabajos con los renovables que se están haciendo en todo el mundo, como también en la generación eléctrica, que también está cambiando. Y también los cambios en el CO2 en el consumo, que aquí hay dos cosas que se están haciendo, la baja del consumo per cápita y el aumento de la eficiencia en el consumo. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que todavía el 80% de la energía global que se consume es fósil. Siguiente, por favor. En energías renovables lo primero que tenemos que ver es que la participación de los renovables hoy en día es 3%, sin embargo en el año 2035 se espera que ya sea 13%. En realidad en el año 2030 2/3 de la inversión nueva en energía tiene que venir por el lado de renovables. La caída de los precios de petróleo en el 2014 ha ayudado también en este sentido. Pero lo que tenemos que ver es que pese a que los fósiles han bajado de precio, la inversión en energías renovables no ha cesado, ya ha crecido 17% en el 2014 con un equivalente de 270.000 millones de dólares. Siguiente, por favor. En cuanto a la tecnología e innovación aplicados al sector de energía, pues tenemos muchos papers que nos hablan al respecto. Uno de los más recientes es el desarrollado por McKinsey, en el cual nos hablan de algunas tecnologías disruptivas en el futuro que se van a tener, como por ejemplo las tecnologías de carbón limpio, que buscan la extracción del CO2 y cómo es que yo en la producción de carbón y en el uso de carbón puedo usar esta energía residual que se tiene para producir más energía. Y esto nos puede llevar a un carbón que sea medioambientalmente eficiente, o el que cada vez se tenga más biocombustibles y electrocombustibles económicos también en el tema. Lo tercero es lo llamado smart grids. Los smart grids que se tienen hoy en día en todo el mundo, que lo que están buscando es formas en las cuales nosotros tenemos que almacenar energías renovables. Esto va a ayudar muchísimo y que se está desarrollando sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y el cuarto punto es la de los transformadores digitales de energía, que también se están trabajando. En este punto también tenemos que ver una frase muy interesante que tenemos, es que la edad de piedra no se acabó porque nos quedáramos sin piedras. Esto de cara también a los combustibles fósiles, como bien sabemos. Siguiente. Respecto al shale gas y su impacto, pues bueno, todo el mundo ha visto en los últimos 5 años lo que ha implicado el desarrollo del shale gas en el sistema económico mundial y cómo es que el flujo energético ha cambiado y ahora las innovaciones en shale gas van de oeste a este, contrario a todo lo que ha surgido con los fósiles en los últimos 50 años.
Y en realidad este incremento de la producción energética que se ha dado en Estados Unidos y las eficiencias energéticas en Europa, pues nos llevan a que tengamos un nuevo contexto mundial dentro de esta exploración y la explotación de estos fósiles. Y hoy en día nos lleva a que aproximadamente tengamos un efecto en un exceso de oferta de aproximadamente 8 millones de barriles de petróleo por día. Siguiente, por favor. Y esto obviamente está relacionado a los cambios geopolíticos que genera. Hoy en día, pues los cambios geopolíticos más importantes relacionados con la energía es primero la independencia energética que se está dando en Estados Unidos, de que esto va a cambiar todo el panorama geopolítico global y que se tiene desde el año pasado. Como segundo punto, lo que tenemos que ver es que China en el año 2030 va a superar a Estados Unidos como el mayor consumidor de petróleo y en el 2035 va a ser el mayor importador de energía del mundo, superando a Europa. Estos son cambios muy, muy fuertes que van a implicar también otras interacciones con otros sectores. Siguiente. Y esto está relacionado también a cambios en la demanda. La demanda energética se piensa que va a aumentar 40% hasta el año 2035 y sobre todo va a estar relacionada va a desarrollarse en las economías emergentes. El 96% de este crecimiento se va a dar en los países que no son miembros de la OECD y esto va a implicar un crecimiento de 2.2% por año. Siguiente, por favor. Y casi ya terminando, lo que tenemos que ver es que la demanda global de energía primaria en general en el mundo está cambiando. La energía de carbón va a bajar en su contribución al mercado global de 77% que es hoy a 58% pese a estos cambios que les hemos comentado del carbón limpio. ¿Y quiénes van a subir? Van a subir las energías renovables de 13 a 13% y la nuclear, que se pensaba ya desaparecida, está subiendo de 2 a 11%. Siguiente. Como conclusiones finales, tenemos que el aumento de la demanda de energía no tiene que estar necesariamente peleado con el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, como nos han dicho los doctores que me han antecedido. Pero lo que tenemos que ver es que todo este cambio, todo este escenario global en la energía nos trae riesgos y oportunidades. Aquí tenemos falta de infraestructura, evidente, también ya ha sido mencionado, y es necesario considerar medidas para ver cuál es la mitigación del impacto climático que tenemos. Las oportunidades son la inversión en las nuevas tecnologías que se están dando hoy en día en el mundo y el uso de energías renovables que tenemos que emplear y que incorporar a nuestra matriz energética cada vez más. A pesar de esto, lo que tenemos que ver es que el 2030 aún el gas y el petróleo van a seguir siendo las principales fuentes de energía, pero el aumento de la participación de las energías renovables en la matriz energética mundial es fundamental. Y esto es lo que va a pasar en los próximos años. Gracias. Muchísimas gracias entonces y muchas gracias Freddy, ha sido también eso creo que un buen punto para terminar dando el panorama mundial y las tendencias mundiales que también van a impactar el panorama energético de Perú. Voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas, pero quiero tomar unos 10 segundos para darles instrucciones. Veo que, como dije antes, veo un debate intensivo acá y eso es excelente. Queremos más debate acá en el Instituto de las Américas sobre energía, pero si tienen una pregunta, por favor, pónganla muy breve en la parte del lado derecho bajo el signo de interrogación. Si le pones bajo el chat, la verdad es que no lo voy a ver, dada tanta discusión. Pero bueno, entonces lo que me gustaría hacer es tomar un poco de ese debate, el tema de ese debate, y también otra pregunta, y voy a hacer la primera pregunta, si me permiten, sobre el debate ese sobre el papel del gas natural en la estrategia energética del Perú, y también el papel de los renovables, sobre todo no convencionales, o sea, no hablando de hidroeléctrica. Y lo que querría saber es cómo Perú debe o puede balancear
buscar un balance entre el papel enorme, importante, económico del gas natural y también el rol de los renovables no convencionales hacia el futuro, y qué es el papel del Estado en este balance. Por favor, si quiere empezar Eliodoro y luego seguimos con Pedro, por favor. ¿Sí me entienden la pregunta? Sí, perfectamente. O sea, yo no veo una contraposición entre el rol del gas y el rol de las renovables. Yo veo una complementariedad. Creo que si pensamos que Perú tiene que seguir creciendo para poder mejorar la vida de todos los peruanos, tenemos que seguir manteniendo una tasa de crecimiento por encima del 4%, si es posible. En ese contexto, vamos a necesitar energía en cantidades aún sustanciales. O sea, no estamos aquí en las economías europeas, en las cuales la tasa de crecimiento es 1 o 2%, y en las cuales las necesidades de energía no aumentan, sino que se mantienen al mismo nivel. No, aquí estamos en una economía emergente que necesita sustancialmente más energía. Yo no creo que solamente lo vamos a hacer con renovables, de ninguna manera. Más aún, tenemos que crecer de una manera económica, es decir, haciendo uso de aquello que es el factor quizás más importante de crecimiento que tenemos. El gas en Perú es mucho más barato todavía que el shale gas o que el gas que se vende en muchos países del Medio Oriente. O sea, es un coproducto, o sea, es un gas de alto contenido energético y muy barato. Entonces tenemos que aprovecharlo. Creemos, en consecuencia, de que hay un periodo, en este periodo de desarrollo, en esta fase de desarrollo de la siguiente década, en el cual el gas va a jugar un rol muy importante. Y lo que decimos es, y en esto estamos de acuerdo con el doctor Gamio, que las energías renovables no pueden quedar descartadas de este esfuerzo. Para que esto suceda, el Estado tiene que jugar un rol importante para duplicar, triplicar y cuatriplicar la contribución que hoy día tenemos de renovables, para que el Perú no pierda el tren de la tecnología en estos sectores. Esto implica una voluntad del gobierno de asignarles metas progresivamente mayores, pasar del 2,5% que hoy existe a 5, a 10, a 20 al año 2040. Y esto no se va a hacer espontáneamente. Esto se necesita de un planeamiento energético para llevarse adelante. Este desarrollo tiene que ir acompañado de políticas de conservación voluntariosas, de desarrollo del transporte público, de eficiencia energética a nivel de las industrias, del cambio de la iluminación en las ciudades, o sea, cosas que hoy día se pueden hacer fácilmente. Consecuencia, el esfuerzo de lograr un suministro de energía eficiente y ecológicamente aceptable pasa por desarrollar los gasoductos, pasa por mantener metas de renovables, pasa por darse políticas de conservación, yo diría en primer lugar. Y como todo esto está dominado en el terreno de costos por economías de escala, el hecho de disponer de estas ventajas hace que el Perú debe convertirse hacia la región en un hub exportador de energía. Yo creo que es en estas líneas que debe visualizarse el desarrollo hacia adelante. Lo lamentable es que no contamos con un aparato que nos permita visualizar esto de manera consensuada. Es decir, necesitamos tener algún lugar aquí en Perú en el cual converjan estas discusiones, en la cual se invite al sector privado, en la cual se invite a los otros sectores a sentarse para armonizar una visión de mediano y largo plazo compartida en el país. Y yo creo que este esfuerzo es parte de lo que el CEPLAN desea hacer, al cual estamos todos dispuestos a contribuir. Muchísimas gracias. Pedro, ¿tiene otro comentario? Y pido que sea muy breve porque tenemos un montón de preguntas y me gustaría al menos llegar a muy breve. Yo creo que falta planeamiento, estamos de acuerdo. Evidencia de ello es que hemos duplicado nuestra importación de diésel y crudo teniendo gas natural. Ha bajado en los últimos meses el precio del crudo y paradójicamente en las mismas 2 semanas que bajaba en el mundo el precio del crudo, nosotros bajábamos los impuestos a los productos que no son precisamente los más limpios, como derivados de los hidrocarburos. ¿Cuál es la sugerencia? Aplicar la ley peruana, que es el índice de nocividad,
y hacer lo que recomiendan los expertos, hacer caja para financiar el chatarreo, que justamente es el instrumento público para hacer que el parque automotor en el Perú se racionalice y cambie de matriz energética, utilizar más intensamente el gas natural. Es decir, tenemos urgente necesidad de cuidar eso que hemos mencionado aquí, que es la gerencia país, para hacer que esas metas que ha propuesto y que son interesantes e importantes, la mesa, el ingeniero Mayorga y el que habla, hagan que no demos 2 pasos hacia adelante y luego retrocedamos como el cangrejo. Y otro elemento también importante es reconocer que en el mundo todavía hay un subsidio a los combustibles de origen fósil, que es mucho más grande que el subsidio a las energías renovables. Y esto es algo que ya varios países del mundo están corrigiendo con la política, el impuesto respectivo, para hacer que se garantice la sostenibilidad. Y otro elemento importante que debemos mencionar es la gradualidad de este proceso. Nadie pretende cambios bruscos. La idea es hacerlo, pero hacerlo bien. Y creo que el sector eléctrico peruano es competitivo, pero en el sector transporte salimos desaprobados con la nota mínima. Muchas gracias. Pues ya estamos a las 11 acá y creo que la 1 hora de Perú, pero si me permite, me gustaría hacer 1 o 2 más preguntas y podemos terminar en unos 5 minutos. Tenemos aquí una pregunta muy larga, pero lo voy a poner acá en la pantalla, pero la parte importante es cómo... perdón, no se puede ver, es muy larga, pero la pregunta es... ¿Cómo el ministro, cómo el gobierno peruano puede aumentar e incentivar el uso de biodiesel y gas natural vehicular en el sector transporte? Bueno, actualmente 5% del diésel que consumimos es biodiesel y Claro. 7.8% de las gasolinas es etanol. Entonces, la idea de incentivar una mayor cantidad de biodiesel o de etanol va a depender de la competitividad que tiene nuestro sector agrícola para producir estos combustibles. Hoy día el 5% de biodiesel lamentablemente es importado. Es importado de Argentina en particular, donde a través de la soya se logran precios muy competitivos de biodiesel. Si nosotros quisiéramos aumentar a 10%, no necesitamos hacer mayor cambio en los consumidores, simplemente vamos a abrir nuestro mercado a mayores importaciones de biodiesel argentino. Lo que tenemos que mejorar es la competitividad interna de producir el biodiesel. Lamentablemente tenemos producción de palma, de aceite de palma, toda absorbida por el mercado alimenticio, o sea, todo el aceite se consume, y la posibilidad de crecer nos da un biodiesel de un costo mayor con dificultad. En el caso del etanol no, en el caso del etanol yo creo que podríamos pasar de 7.8 a 10% fácilmente y quizás algo más, porque tenemos capacidad de producir etanol en muchos de los desiertos de la costa, de sembrarlos con caña brava y generar un etanol altamente competitivo a nivel internacional. Lamentablemente el precio del petróleo cayó, o sea, a $60 los biodiesel tienen una dificultad grande. En consecuencia, estas metas hay que irlas viendo dentro de un concepto dinámico, cuáles son las tendencias, cuáles son las posibilidades tecnológicas, y creo que podemos ir abriéndonos a tener una industria de biodiesel y de bioetanol competitiva. No se trata de querer hacer simplemente más allá de lo que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Muchas gracias. Pedro, ¿tiene otro comentario o si quiere? Sí, la política de promoción de biocombustibles es complementaria, no es el eje rector de la diversificación de la matriz. El Perú no tiene llanuras extensas para promover masivamente biocombustibles, es complementaria y yo estoy de acuerdo con lo del 10% de participación del etanol en las gasolinas, pero también debemos darnos cuenta que nuestra ventaja económica está en utilizar en transporte más el gas, en promover autos híbridos vía incentivo tributario y autos eléctricos. Es allí donde creo que vamos a lograr un cambio más acelerado que en pensar en los biocombustibles en líquidos, donde hay un aporte complementario en esta estrategia. Muy bien, entonces no tenemos mucho más tiempo, pero voy a hacer una última pregunta que creo
que es válido dentro de esta conversación del panorama más amplio, y es sobre la integración e interconexión entre Perú y, por ejemplo, a través de la Alianza del Pacífico, a través de interconexiones con Chile, Ecuador. Si puedo comentar un poquito sobre el papel de la integración e interconexión para Perú en cuanto a la seguridad energética más a largo plazo. Bueno, al respecto, se ha venido trabajando, o sea, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo se ha comenzado a desarrollar una visión de un sistema energético latinoamericano. En términos prácticos, significa, por un lado, desarrollar las infraestructuras, es decir, tenemos que mejorar las líneas eléctricas y tenemos que interconectar los tubos de gas. Yo creo que esto se va a hacer de todas maneras. O sea, no hay ninguna razón por la cual no se vea, digamos, físicamente estas interconexiones. El problema está en el otro aspecto, que es la parte regulatoria. ¿Bajo qué condiciones se va a abrir este comercio a la energía? Y aquí hay que estar muy claro. O sea, Perú dispone de recursos que les permite hacerlo de una manera competitiva, a menor costo que los otros países. Perú, en consecuencia, puede encontrar los mercados aquí. Falta, y esta es la parte en la cual se está trabajando, tengo entendido, desarrollar las regulaciones que permitan de manera eficiente desarrollar este comercio. Yo creo que del lado de las infraestructuras existe la capacidad, la voluntad, el sector privado interesado para llevar esto adelante y los estados también dispuestos a tomarlo. Lo que falta es la parte regulatoria en la cual aún no se tiene a la mano un trabajo que nos permita con seguridad abrir estos mercados de la manera que estamos diciendo. Yo creo que Perú tiene mucho a ganar para vender su gas, para vender su electricidad, para vender sus proyectos hidroeléctricos en toda la región. Y los mercados están ahí, son los mercados deficitarios, tanto al sur como al norte. Muchas gracias. Pedro, ¿tiene otro comentario? Ese sería como el último comentario si quiere terminar esta conversación, porque ya veo que es la 1 hora de ustedes. Sí, sobre interconexión, yo soy partidario de la interconexión eléctrica, no tanto de exportar el gas como materia prima. La interconexión eléctrica significa una relación win-win y que nos va a dar valor agregado, y la sostenibilidad de esta integración va a estar basada en las renovables en el mediano y largo plazo. Y esto es importante mencionarlo, porque he vivido, y hace poco estuve en Santiago de Chile, he vivido el trauma que significó el acuerdo entre Argentina y Chile, y también el hecho de que el sector privado de ambos países y del conjunto de la Alianza del Pacífico están muy propositivos en torno a este objetivo, pero no así los gobiernos de nuestros países en ambos lados. Veo resistencias, veo dificultades, pero creo que debemos mirar hacia adelante. Si alemanes y franceses se han podido poner de acuerdo, ¿cómo no van a ser peruanos y chilenos, que hemos tenido muchos menos conflictos que estos países que he mencionado? Tenemos que mirar el futuro y los retos que tenemos en común. Y otro elemento importante es que ellos están generando un conjunto de proyectos, han incrementado 3 veces más que nosotros su capacidad en tecnologías renovables, y en 3 años va a ser 6 veces más. Pero están pensando en 15 años en exportar energía a base de renovables, básicamente utilizando el mismo potencial que tiene Perú en el sur, energía solar. Si trabajáramos conjuntamente, el primero que exportaría electricidad sería el Perú, pero luego se generaría, como bien ha dicho el ingeniero Mayorga, un mercado donde todos podemos poner en valor bajo el beneficio de la economía de escala, y el otro beneficio que no he mencionado, que cuando llueve en Colombia no llueve en el Perú. Entonces también hay climas complementarios. Entonces hay que poner en valor esto que debe ser el signo del siglo XXI, que es trabajar conjuntamente la estrategia de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Muchísimas gracias, y la verdad es que lamento mucho no haber podido llegar a todas las preguntas que tenemos aquí, pero ha sido una conversación muy fructífera. Muchísimas gracias a todos, ese plan, también a Pedro, a Freddy, a Leodoro y también a Víctor. Muchísimas gracias a ese plan por patrocinar este webinar, y invito a todos
volver a nuestro webinar julio 29 sobre el futuro de gas natural en Venezuela, o venir a Panamá, o a lo mejor el próximo año estar con nosotros para el 25, la edición 25ª edición de la Joya Energy Conference acá en La Joya, California. Muchísimas gracias a todos y ha sido excelente. Muchas gracias.